Es un gusto recibirles nuevamente en este segundo día del evento Avanzar al Futuro con el Motor del Pasado, organizado por el Centro Académico Internacional de Guaymura en conjunto con el Patronato de las Causas de los Santos. Es también un gran honor para nosotros contar con la presencia de don José Carlos Martín de la Hoz, y le cedemos la palabra al representante del patronato. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Tengo el honor en esta ocasión de presentarles a don José Carlos Martín de la Hoz. Él es doctor en Historia de la Teología por la Universidad de Navarra, fundador de la Academia de Historia Eclesiástica en Sevilla y Valencia, miembro de la Academia de Historia Eclesiástica, profesor del Máster de Causa de los Santos de la Congregación de Causas de los Santos de Madrid y director de la Oficina de las Causas del Opus Dei en España. Hoy continuaremos con los coloquios programados para esta semana con el tema Guadalupe, una santa de la puerta de al lado. Le cedo la palabra a don José Carlos. Muchas gracias. Muy buenas. No sé si esto está encendido. Muy bien, muchas gracias por la amable invitación a pasar estos días aquí en Tegucigalpa y en concreto esta tarde invitarme a poder hablar de lo que es mi vida desde hace 20 años, que es promover las causas de beatificación y de canonización de las personas del Opus Dei y también de colaborar a través de la docencia en ese máster. Bueno, yo creo que ahora sí que se oye un poco más, ¿no? Por lo menos, bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a participar esta tarde en esta disertación sobre las causas de los santos y en concreto hablaremos hoy un poco, si os parece bien, o si les parece bien, de Guadalupe Ortiz de Landázuri. En primer lugar, hay que caer en la cuenta de lo que significan las causas de los santos antes de descender a un ejemplo como es la vida santa de Guadalupe, la vida ejemplar de Guadalupe. Cuando fallezcamos, que todo nos llegará un día, gracias a Dios, como decía el Papa Juan Pablo II, dejadme ir a la casa del Padre, ¿no? Pues un día marcharemos a la casa del Padre y en el velatorio, en el velorio, como se dice aquí, pues la gente comentará con gran confianza, con gran recuerdo emocionado de nuestras vidas, dirán todos pues qué santa era fulanita o qué santo era fulanito. Hay que ver con el marido que tenía, con ese carácter, ¿no? Con lo pesado que era su marido, ¿no? O los problemas que tuvo con sus hijos, ¿no? Y en la hipoteca, ¿no? Esa tremenda hipoteca, ¿no? Y bueno, en la vida y los avatares, las circunstancias, y la gente va recordando con cariño, con emoción, ¿no? Esa vida, ese final, ¿no? Ese motor de la vida, que es el deseo de enamorarse de Jesucristo y de hacerle la vida feliz a los demás, de convertir las realidades temporales en realidades de amor de Dios, de conversión del mundo. Y la gente recuerda, son momentos muy bonitos, esos ratos en el velatorio, recordando al amigo, recordando a la amiga, recordando lo que nos dice siempre la Iglesia, que los santos no nacen, los santos se hacen, ¿no? Pero de repente aparece alguien y dice, yo le he rezado y me ha encontrado el celular, ¿no? O le he rezado y he encontrado cómo aparcar, ¿no? O he rezado y me ha tocado la lotería, ¿no? Recuerdo una escena muy graciosa que sucedió en Italia hace unos años. Una persona que estaba rezando a San José María delante de su tumba cuando todavía era beato y estaba allí en la tumba, en la cripta de Vilatevere, y ella tenía una necesidad económica imperiosa, exactamente una cantidad que era urgentísimo ingresar para pagar una deuda, y mientras estaba pensando en eso, en que él le vendría, que le tocara la lotería, de repente vio las fechas
que estaban apuntadas en la lápida de San José María, la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, y se le vino la idea a la cabeza, que rápidamente rechazó, de comprar un boleto con esos números, pero bueno, lo rechazó, le pareció impío, ¿no? O como poco delicado, ¿no? Pero al cabo de un rato volvió con más intensidad a la ocurrencia, y ¿por qué no? Bueno, le acudió, no es que llegó a un pacto con San José María, que era que le tocara exactamente la cantidad que necesitaba. Y eso fue lo que sucedió. Al cabo de unos días pudo ingresar el dinero porque le había tocado la lotería, pero eso sí, le tocó exactamente lo que era necesario, ni una lira más, ¿no? Bueno, eso es lo bonito de la vida de los santos, ¿no? La intervención de los santos en nuestra vida, ¿no? Unos como los grandes, ¿no? El Padre Pío, la Madre Teresa de Calcuta, San José María, y otros pues que ya son los siguientes, ¿no? Los nuevos santos, ¿no? El Beato Álvaro, la Beata Guadalupe y a tantos otros que están en proceso de canonización, ¿no? Es muy bonito que el Santo Padre Francisco, en un documento que os recomiendo leer, que se llama Gaudete et Exsultate, en ese documento del 2018, del 19 de marzo, el Santo Padre nos invita a todos a dar un paso en santidad personal, nos invita a convertirnos todos los cristianos no solo en enamorados de Jesucristo, en personas santas, sino también en modelos e intercesores para nuestros amigos, para nuestra familia, para nuestra gente. Y en ese marco de invitarnos a todos a una santidad renovada, a una ilusión renovada por el amor, por la santidad, nos invita también a que haya muchos modelos de, como dice él, de la puerta de al lado, ¿no? Personas de santos de barrio, santos de cercanía, ¿no? Personas que sean como nosotros. Es muy bonito eso también, cuando uno repasa la vida de los últimos que han sido beatificados y canonizados, empieza uno a descubrir precisamente eso, ¿no? Personas que se han santificado escuchando la misma música que yo, viendo los mismos museos, visitando los mismos países, hablando, viendo las mismas películas, ¿no? Pues sí, es que se puede ser santo en el día de hoy. Precisamente la Iglesia lo que nos pide es eso, urgencia de santidad, porque hay mucha urgencia de modelos para el pueblo de Dios para alcanzar la santidad, ¿no? La Santa Sede tiene establecidas una serie de decretos que son los claves en la marcha de un proceso. El primer decreto, el más elemental, pero también el más definitivo, es el que es el decreto de fama y favores. Lo primero que hace un postulador cuando han pasado 5 años de la muerte del siervo de Dios es comprobar si hay documentación suficiente como para poder mostrar que la fama de santidad y de favores de esa persona ha crecido tanto, se ha desarrollado tanto, que ha llegado a una parte significativa del pueblo de Dios. Recuerdo el caso de una persona que para mí era un santo total, el que le tengo mucho cariño porque además he convivido con él muchas veces en Bilbao, y era un hombre que te quedabas abobado escuchándole cómo hablaba de Dios y también cómo narraba con mucha gracia las cosas. Era un hombre que por las mañanas tenía un consulting de ingenieros del que él era presidente y ejecutivo, y un consulting que tenía sede en Bilbao, en Nueva York, en Buenos Aires, en Tokio, y era un consulting de ingenieros que se movilizaba por el mundo entero con grandes obras públicas, construyendo obras de una gran calidad, y que todos los años dedicaban una obra de gran envergadura a obras sociales. Es decir, que el país solo tenía que poner los materiales y la mano de obra, y ellos ponían gratis toda la ingeniería. Por ejemplo, el gas de Argelia, que ahora mismo ha solucionado el problema, porque una vez que parece que se va cortando el flujo del gas ruso, pues el gas tiene que llegar de alguna parte, y está llegando desde Argelia, en unas instalaciones que fue esta empresa
la que gratuitamente dio al gobierno de Argelia ahora es un don, ¿no? Ahora es un regalo para toda Europa, ¿no? Pero en aquel momento fue sacar a Argelia de la miseria y convertirla en una potencia, convertirla en un país que empezaba a industrializarse. Gracias a eso era muy bonito. Este hombre tenía una visión de la doctrina social de la Iglesia muy acertada, contribuir al desarrollo desde su propio trabajo, ¿no? Un hombre que por las tardes era capaz de irse a Baracaldo, es decir, a la margen izquierda de lo que se llama la zona de los pescadores, las personas más humildes, personas sin formación, sin fe, muchas veces abandonados, ¿no? Personas que hay en una zona de Bilbao que hay mucha miseria, mucha necesidad, y ahí se instaló un pequeño centro del Opus Dei, y ahí iba este ingeniero todas las tardes a estar un rato con aquella gente humilde y les daba charlas de formación, y era un hombre con una versatilidad, ¿no? Para estar con los más importantes y estar con los más humildes, porque su corazón era tan grande que quería a todos con la misma intensidad, ¿no? Y este hombre, yo estaba convencido de su santidad, y me fui un día, aprovechando que estábamos explicando la beatificación del Beato Álvaro, me fui a Bilbao y aproveché para estar en el centro de la obra donde él vivió muchos años, y les pregunté en la tertulia: oye, ¿y a vosotros os parece que Rafa Escolá es un hombre que podríamos hacerle un proceso? Por supuesto. ¿Y qué os parece como modelo de santidad? Bueno, impresionante, la sonrisa de Rafael, su buen humor, ¿no? Su entrega a los demás. Bueno, es un hombre verdaderamente modélico, ejemplar. Muy bien. Y entonces, ¿os ha concedido algún favor? ¿Le habéis pedido algo? Sí, por supuesto. Tal. ¿Y podríais escribirme los favores? Por supuesto. Bueno, vamos a dejar aquí encargado a don José Luis, que era un sacerdote venerable que vivía en la casa, un hombre de toda confianza. Voy a dejar aquí, si os parece, a José Luis encargado de que le paséis los favores, y él ya me los envía a mí por correo electrónico. José Luis García Labrado. Encantado, por supuesto. Don José Luis aceptó la invitación. Pues han pasado desde el año 2014 hasta el día de hoy, son 8 años. Todavía no he recibido nada, y don José Luis sigue siendo una persona de mi confianza, ¿no? Es decir, que cuando el Espíritu Santo quiere que una persona sea propuesta como modelo intercesor para una parte del pueblo de Dios, lo que hace es multiplicar los escritos. Esto que sucede con Rafael Escolá es muy común. La mayoría de las personas, cuando morimos, estamos destinados a ser modelos e intercesores de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra gente, ¿no? Y en cambio hay otros que el Espíritu Santo selecciona, los que Él decide. Desde luego, no se os ocurra la idea de dejar preparado un dossier con documentos para mi beatificación, porque eso iría claramente en desdoro de vuestra posición, porque la virtud más importante que se evalúa en un proceso es la humildad. Quien deja preparado su beatificación le tiene una falta de humildad práctica notable, ¿no? Por eso lo mejor es simplemente, si os hacen un proceso, dejaros hacer, ¿no? Y si no os lo hacen, no es que os tenga manía o que no os tenga en consideración, sino que sencillamente el Espíritu Santo ha decidido que no hace falta, porque ya somos modelo e intercesores de nuestra familia, de nuestro ambiente, de nuestra gente, ¿no? Luego, una vez que se decide y se comprueba que hay una fama de santidad abundante, que ha llegado a una parte significativa, y eso se prueba por metros. Se imprimen los correos electrónicos y se apilan las cartas. Cuando tienes 1 metro, puedes ir al obispo del lugar donde falleció y decirle: oiga, tengo una fama aplastante de santidad y de favores. Y él nombra un tribunal, recibe algunos testigos para ponerle ojos y caras a esa documentación, y arranca el proceso. Arranca un proceso que puede durar 25 o 30 años. Por tanto, es muy importante que sea una institución jurídica la que ponga en marcha el proceso, porque las personas físicas tendemos a la decadencia, como es obvio.
y obvio en mí mismo, que soy ya decadente, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, una vez que se decide poner en marcha el proceso, el actor de la causa, esa persona jurídica, lo que hace es nombra un postulador. El postulador es un empujador, es alguien que su ocupación es que las cosas no se duerman, que la causa no se apague, que no se diluya, que no se pierda ese afán de santidad y de favores que había quedado recogida. Por tanto, la misión del postulador es mantener viva la devoción a base de escribir libros, hacer vídeos, hacer pequeñas hojas informativas o una estampa. Son maneras de mantener viva la devoción privada. Evidentemente, si a mí una persona por correo electrónico me manda muchos favores, lógicamente le escribo una carta agradeciendo cada uno de ellos y un día le ofrezco una estampa con reliquia, le felicito la Navidad, es decir, pasa a ser un cliente, un devoto cliente, y entonces hay que cultivarlo. ¿Por qué? Porque un día habrá que hacer un proceso, habrá que hacer un tribunal que recoja la documentación, las cartas, los testimonios, los escritos, y luego recoja también la continuidad en esa fama de favores y de gracias y de santidad que va contagiándose de boca en boca y se va extendiendo por el mundo entero, ¿no? Hay una anécdota muy gráfica que lo explica, como un día el cardenal Saraiva, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, recibió una carta de un misionero de la Amazonía que le decía: me da mucha alegría que usted sea el prefecto de la congregación, es decir, la persona que más sabe de santidad, porque yo soy capellán, soy párroco, soy misionero en una comunidad indígena de la Amazonía y tengo el gozo y la alegría de comunicarle que ya son todos cristianos, ya la última familia que quedaba se han bautizado. Entonces, como usted es el que más sabe de santidad, he pensado que podría usted venir y estar con mi comunidad de neófitos en la fe y enseñarles el camino de la santidad, ¿no? De modo que no se conformen con haberse bautizado, con haber comenzado el camino, sino que verdaderamente lo avancen y lo recorran con agilidad y con ilusión. Entonces, lo que ocurrió fue que efectivamente el cardenal Saraiva aceptó la invitación y se tomó un avión, una autopista, una autovía, una carretera de tierra, una canoa, y finalmente llegó hasta aquella comunidad indígena. ¿Y cuál sería su sorpresa? Cuando a empezar a estar con ellos descubrió que vivían en el Antiguo Testamento, es decir, iban in puribus naturalibus. Todo es cuestión de paciencia y ya se adquirirá lo que quedaba, ¿no? Y él pasó un día muy grato, les celebró la misa, les dio una catequesis, estuvo con ellos, y mientras vivía y convivía con aquella comunidad de neófitos, descubrió que todos en sus recorridos por la aldea iban a un palo que estaba clavado en mitad de aquel poblado. Y él sintió curiosidad, ¿qué habría en ese palo? Y se acercó. Y lo que comprobó es que en ese palo había una estampa de San José María clavada con una chincheta. Claro, eso es la acción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hace que se escriban los favores, que se escriban los testimonios, el mismo Espíritu Santo que difunde la causa boca a boca y se va expandiendo, ese mismo Espíritu Santo lleva una estampa a la Amazonía y la clava en un poste, ¿no? Es decir, que cuando el Espíritu Santo quiere, esto es imparable. Me conmoví hace unos meses cuando llegaron a mi oficina a preguntar, porque en mi oficina, como los que nos dedicamos en las causas de los santos, somos todos amigos y nos apoyamos entre nosotros y normalmente nos copian todas las estampas que hacemos y las hojas informativas. No pasa nada, yo mismo les recomiendo las imprentas con las que trabajo, porque ya que encuentras un buen precio, pues hay que facilitar las cosas a los demás, ¿no? También les digo, mira, esta empresa, si esta otra, pueden hacerte, este es más caro, este es más barato, este es un poco chapuzas, este suele entregar las cosas tarde, en fin, las cosas normales. Nosotros nos queremos, nos apoyamos, ninguno se dedica a discutir, pues mi santo es más milagrero que el tuyo, no. Nosotros nos valoramos
Y además no tiene sentido compararse, porque existe el Padre Pío. El Padre Pío es el campeón mundial de los milagros. Pongo un ejemplo muy sencillo. Hace poco se ha desclasificado los papeles de la RFA, de la Fuerza Aérea Inglesa, durante la Guerra Mundial. Y al desclasificar los papeles ha aparecido una historia muy interesante de un bombardero inglés que el destino que habían dado, la orden de mando era bombardear San Giovanni Rotondo, que era el pueblo donde estaba el Padre Pío, el convento de capuchinos del Padre Pío. ¿Y cuál sería la sorpresa de aquellos militares, de aquellos aviadores ingleses, cuando su bombardeo se estaba acercando al objetivo y estaban empezando a prepararse para dejar caer las bombas y destruir aquello, cuando de repente vieron un fraile capuchino con sus largas barbas y su hábito que empezaba a hacerle señales en el cristal de la nave? Y de repente vieron a un fraile capuchino que les decía que se apartaran, que se cambiaran de ruta. Y entonces, ante el asombro de toda la tripulación, llamaron por radio a la base, diciendo: oiga, que aquí hay un capuchino que no nos deja tirar la bomba, ¿qué hacemos? Y entonces desde la base tuvieron la honradez, el sentido común de decir: bueno, si hay un capuchino ahí delante, pues mejor volver, ¿no? Porque no tengamos problemas con la iglesia, ¿no? Entonces regresaron, ¿no? Regresaron y hicieron un informe, porque si uno no cumple una orden en situación de guerra, pues puede ser fusilado. Por tanto, ha aparecido el expediente completo con todos los datos, de modo que no fueron fusilados, sino eximidos, ¿no? Ese es el Padre Pío, que para un bombardeo o hace lo que haga falta, ¿no? Porque evidentemente es el campeón mundial. Es que mi santo llenó la plaza de San Pedro. Pues el Padre Pío llenó 3 plazas de San Pedro. La de San Pedro, la del Laterano y la de su pueblo, ¿no? O sea, no hay discusión. Y además que es de mal gusto discutir sobre esas cosas, porque sencillamente es el Espíritu Santo que va suscitando modelos cada vez más, ¿no? Y además el Papa Francisco ha cambiado el sistema. Antiguamente el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II despachaban con el prefecto de la congregación 2 o 3 veces al año, mientras que el Papa Francisco despacha 2 o 3 veces al mes. No sé si se capta. Eso quiere decir que hay un giro de intensidad, de velocidad, ¿no? Lo cual quiere decir que está apareciendo muchos más documentos de venerables, de beatos, de modo que ya se ha acabado el fondillo de milagros, ¿no? Por eso, ¿qué es lo que hace que una causa vaya más deprisa que otra? Pues muy sencillo, la aparición de un posible milagro. ¿De qué hablan en la congregación de las causas de los santos en el café de mediodía? Hablan de los milagros que han llegado, evidentemente, ¿no? El milagro de la puerta del lado, porque lo que es lógico es que ante tantos favores y tantas gracias y tantos procesos que llegan a Roma ahora mismo, en la diócesis de Madrid, que es la segunda diócesis en hacer procesos al año, la primera es Milán, la segunda es Madrid, ahora mismo hay 12 procesos de beatificación en la diócesis de Madrid en marcha, y hay 3 procesos sobre milagro en la diócesis de Madrid en marcha. No estoy hablando de oídas, participo en varios de ellos, porque evidentemente somos pocos los que dedicamos a la materia y acabamos ayudando en todas las cosas, ¿no? Porque por eso vienen muchas veces a consultarte, ¿no? Y no pasa nada, qué maravilla, ¿no? Yo me acuerdo que me conmoví una vez que vinieron unas religiosas y me explicaron con toda sencillez que su fundadora era del siglo XIX. Y no hacía ni un milagro ni para atrás, ¿no? Como le suelen decir a veces, era un caracol, o sea, muy lenta, ¿no? Y entonces, pues ellas me contaron que habían ido a ver a San José María, a la tumba de San José María, y le habían pedido que le echara una mano a su fundadora. Y a la semana siguiente hizo un milagro a la fundadora. Puede coincidir, puede no coincidir, pero los santos son amigos entre ellos, ¿no? No es de extrañar, ¿no? Bueno, quiero decir que este mundo sobrenatural vale la pena conocerlo,
vale la pena oírlo, vale la pena que de vez en cuando alguien nos venga y nos hable del cielo y nos haga caer en la cuenta de que en el camino de la santidad, en el camino de sacar adelante la familia, la iglesia, la sociedad, en ese camino no estamos solos, ¿no? Tenemos modelos e intercesores y sobre todo tenemos un empeño divino, y es que quiere que pidamos, que no hagamos las cosas solos, sino que acudamos a la intercesión de los santos, ¿no? Por supuesto, en primer lugar de María Santísima, ¿no? Pero luego que pongamos en juego a los demás. Y luego conviene insistirle a los santos y decir, oye, que o me haces este favor o cambio de santo, tú verás, ¿no? Esto hay que un poquito amenazarles, ¿no? Evidentemente sería un error cambiar de santo, porque si eso sería demostración de inconstancia, ¿no? Por eso lo primero que hay que hacer cuando rezamos una estampa es pedir fe para pedir con fe. Yo lo llamo estampas de calentamiento. Hay que ir entrando en complicidad con el santo y hay que pedir un poquito con insistencia hasta que el santo ya se pone en marcha, nos escucha. Y luego hay que recordarles, me parece muy bien que estés engolfado en la visión beatífica, es lo tuyo, pero como tienes el don de ubicuidad, podrías hacerme un poco más de caso, ¿no? Es decir, hablarles con complicidad, con naturalidad, ¿no? Los santos son nuestros amigos, ¿no? Por eso es muy bonito ver a Guadalupe Ortiz de Landázuri y hacerse amiga de Guadalupe, ¿no? Tener a Guadalupe como lo que es. Guadalupe era una profe de química. Yo soy geoquímico, por eso conecto muy bien con Guadalupe, entiendo muy bien su mentalidad científica, ¿no? Pues sí, Guadalupe era una científica, era una profe de química. ¿Y qué es la profe de química? Pues esa persona como la que yo tuve cuando estudié en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu, pues yo soy de la pública, yo estudié en la pública y he sobrevivido. Soy normal. Bueno, lo divertido es que yo tenía varias profesoras y por supuesto tuve profesora de química y de física. Porque lo que necesitas es que la profe de física o la profe de química o la profe de mates pues te explique las cosas, porque se puede aprender la química de memoria y si hay suerte y te toca un problema como el que ya has hecho, pues apruebas, pero no sabes nada de química, porque la química o se pilla o no se pilla. Si la pillas, eres un hombre feliz, disfrutas, aprendes un montón. Si no la pillas, puedes convertirse en la tortura de un estudiante de enseñanza media, ¿no? Todavía hay gente que me dice, yo sigo atormentado por la química, ¿no? Porque me la aprendí de memoria, ¿no? Y logré aprobar, pero es una pena. En cambio, la verdadera profe de química, como era Guadalupe, estaba al lado del alumno, de la alumna, enseñándole. Guadalupe fue profesora del Ramiro de Maeztu. A mí no me dio clase, pero conozco a mucha gente, compañeros un poquito que habían terminado antes que yo, que sí les dio clase, ¿no? Guadalupe era de esas mujeres con un corazón inmenso que a sus alumnos les trataba con muchísimo cariño, porque para ella el alumno era la persona que tenía que ayudar no solo a la química, sino ayudarle en todos los planos, porque lo más importante es la persona, lo más importante es formar personas, no solo que sepan química, ¿no? Evidentemente estudiar e investigar, eso ayuda a que la formación sea mucho más grande, ¿no? Pero Guadalupe, cuando se entretenía con sus alumnas una a una o con sus alumnos, lo que hacía era abrirles horizontes, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié quinto de bachillerato, que se llamaba entonces Ciencias Naturales, y ahí tenía un profesor que se llamaba Tomás Alvira, que ahora está en proceso de canonización. Yo he sido su postulador del proceso diocesano y me acuerdo perfectamente aquella escena en la que yo estaba viendo por un binocular, estaba viendo una preparación de una roca y él se acercó y me dijo al oído: si es maravilloso la belleza de la creación macroscópica, ahora mira por el binocular y verás la belleza de la creación microscópica. Y efectivamente, cuando uno mira por un microscopio y ve una roca o ve un mineral, es impresionante la belleza, la armonía de la estructura íntima de la materia, ¿no? Por eso, acercarse a Guadalupe es acercarse a una persona que te va a escuchar, que te va a entender, pero que te va a abrir horizontes.
que te va a poner en esa perspectiva de descubrir la belleza de Dios, de descubrir la maravilla de la vida cristiana, ¿no? Guadalupe era una mujer esencialista, era una persona que iba siempre a devolverle la esperanza y la felicidad a la gente, ¿no? Hay muchísimas cartas de Guadalupe conmovedoras que habréis leído en un libro que se llama Letras de un Santo, Letras a un Santo, ¿no? Son las cartas que ella le escribe a San José María. Y es muy bonito porque hay más cartas, claro, a otras personas, ¿no? Hay una carta a una amiga que se llama Chelo y le dice: mira, Chelo, con toda confianza, como esperes a que no haya ninguna dificultad, nunca vendrás, ¿no? Es decir, si uno piensa que para ir a un retiro, a una meditación, a un medio de formación, tiene que arreglarse todos los problemas, entonces nunca irás a nada, porque siempre el demonio se encargará de que haya algo, ¿no? Pero es gracioso la conversación de Chelo. Mira, Chelo, si esperas a que no haya ningún problema, nunca harás nada, ¿no? O sea, porque en esta vida lo que se trata es de dar gloria a Dios poniendo en juego la libertad. Y eso era una maravilla, como Guadalupe era una mujer que enseñaba a amar la libertad, enseñaba a vivir en libertad, ¿no? El otro día escuché una frase que me dejó muy preocupado por la ignorancia del periodista que la decía. Porque claro, si un periodista escribe esto, ¿qué dirá en otros órdenes, ¿no? Decía: esta gente del Opus Dei, estos laicos del Opus Dei, decía el periodista, ¿cómo pueden pretender ser santos si ni siquiera son consagrados, ¿no? Y decía: este hombre no se ha enterado de nada, porque no ha oído el Concilio Vaticano II y la llamada universal a la santidad, ¿no? Pero bueno, es la vida. Y una de las demostraciones de que el Opus Dei es de Dios, directamente querido por Dios, y que la vocación es siempre algo de Dios, algo divino, es simplemente saber, y os lo digo por si no os había llegado, el 2 de octubre de 1928, San José María, haciendo un retiro espiritual en la casa de los Padres Paules de Madrid, en la calle García de Paredes, ahí, estando en su casa, en su mesa de su cuarto, extendió unos papeles sobre la mesa y ya no vio los papeles. Lo que vio es el Opus Dei, el abrirse de Dios en medio del mundo, el abrirse de los caminos divinos de la tierra. De repente vio hecho una realidad hombres y mujeres normales, amando a Jesús con todo el corazón, santificando las realidades ordinarias. Y lo que le ocurrió en ese momento es que cayó al suelo de rodillas. Cuando uno toca el mundo sobrenatural, lo que hace es cae de rodillas. San José María cayó de rodillas y escuchó las campanas de Nuestra Señora de los Ángeles. Pues años después, Guadalupe estaba en su casa en la plaza de Santa Bárbara y su madre le dijo: ¿llegas tarde a misa? Guadalupe salió corriendo, se montó en el tranvía que en ese momento llegaba y bajó con el tranvía por la calle Génova, llegó a la calle Goya, se bajó en la iglesia de la Concepción y evidentemente llegó tarde, costumbre nacional, llegar tarde a misa el domingo. Y llegó tarde y se tuvo que quedar atrás, en la puerta de atrás, porque la iglesia era una iglesia nueva, muy capaz, pero era para un barrio tan grande que enseguida se quedó pequeña. Y mientras ella estaba al fondo, y el cura parecía que iba a terminar la homilía y volvía a empezarla, que es muy típico de algunos predicadores que bajan y suben, ¿no? Como los aviones, ¿no? Y entonces parecía que ya llegó un momento en que Guadalupe se distrajo. Un problema normal, distraerse en una homilía, ¿no? Y en ese momento se imaginó a ella misma vestida de novia, guapísima, y subiendo la escalinata de aquella iglesia para casarse. Y en ese momento escuchó una voz en su alma que le dijo: no, para ti tengo otra cosa. Y en ese momento Guadalupe se quedó choqueada, golpeada, impactada. Ella no era muy piadosa. Iba a misa el domingo, rezaba el rosario de vez en cuando con su madre, trabajaba, tenía un novio catalán muy perfeccionista, no porque fuera catalán, sino porque era perfeccionista. Y era una chica normal.
era poco piadosa, pero era honrada. Y se dio cuenta de que eso era un golpe de la gracia de Dios. Terminó la misa, salió golpeada, dándole vueltas. ¿Qué será esa voz? ¿Será Jesús? ¿Qué quiere de mí? ¿No? Cruzó la calle y tomó el tranvía en dirección contraria. Y al montarse en el tranvía, de repente se encontró con Jesús Serrano de Pablos, un amigo de la infancia, con el que había estudiado en Segovia, en el Colegio de la Emulación, que había correteado con él en el Parque del Oeste, porque también su padre era artillero como el suyo, y eran familias amigas. No le veía desde antes de la guerra, y estamos en el año 41. Y entonces pues, se encuentran, se saludan, ¿no? Y en ese momento ella, que tiene eso dentro, le dice: oye, Jesús, ¿no conocerás un cura, un sacerdote? Porque necesitaría hablar con un sacerdote, ¿no? Ella no conocía a un sacerdote, ¿no? De vez en cuando se confesaba, como se dice en España, con el padre topete, es decir, el primero con el que te topas, ¿no? Y entonces, pues no, le dice, y el otro, casualmente, pues son de las casualidades de la vida, el día anterior había pedido la admisión en el Opus Dei, Jesús Serrano de Pablos, y entonces se sonrió y le dijo: sí, conozco un sacerdote, y le apuntó en un papel José María Escrivá y el teléfono, ¿no? Y al día siguiente ella llamó y concertó una entrevista con San José María, que tuvo lugar en el primer centro de mujeres del Opus Dei, que sigue estando en la calle Jorge Manrique, y ella entró en aquella casa temblorosa, como diciendo: bueno, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué hago? ¿No? Entró en una salita y le dijeron: ahora baja, ahora llegará San José María, el Padre le llamaban, ¿no? Y entonces ella se quedó contemplando una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella se llamaba Guadalupe porque su madre era muy devota de la Virgen de Guadalupe, porque había sido bautizada en la iglesia de San Ildefonso de Madrid, donde hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, y ella tenía una gran devoción a la Virgen de Guadalupe y le hubiera gustado siempre tener una litografía, una estampa de la Virgen de Guadalupe, pero tenía solo una fotografía de un periódico que había recortado, ¿no? Y de repente se queda mirando aquella imagen y en ese momento entra San José María en la habitación y le dice: Padre, creo que tengo vocación. San José María le dijo: un momento de calma, ¿no? Vamos a conocernos primero, ¿no? Te voy a enseñar a hacer oración, te voy a enseñar a querer a Jesucristo y ya Él te hablará, ¿no? Y efectivamente, el 19 de marzo del año 1944, ella pidió la admisión en la hora. Y entonces se lo dijo a su madre, que le sentó fatal. Su madre dijo que no, que ni de broma, y le pidió el teléfono de San José María y se presentó a hablar con San José María. Y fue una conversación divertida porque ella le dijo: Padre, mi hija no puede ser numeraria del Opus Dei por la sencilla razón de que yo soy viuda, y soy viuda de guerra, y por tanto, y el resto de mis hijos son varones, y por tanto ella es la que tiene que cuidarme. Y entonces San José María se empezó a reírse y le dijo: ¿y no me está usted tomando en serio? Y le dijo: sí, hija mía, te tomo muy en serio, pero es que la niña tenía 27 años y además era profesora de química en el mejor colegio de Madrid, el de las irlandesas, y luego también daba clase en el colegio de San Luis de Francia, y tenía un novio. O sea, era una mujer hecha y derecha, y es que la niña se ha empeñado, le dijo San José María. ¿Qué hacemos? Y entonces la otra dijo: ¿cómo que qué hacemos? Y entonces San José María le dijo: bueno, se me ocurre una solución, y es que como no podéis ir a Guadalupe de México porque no hay dinero para el viaje, pero podéis ir a Guadalupe de Cáceres, al santuario de Guadalupe de Cáceres, 5 veces visitado por Carlos V, el gran centro de espiritualidad de Extremadura, ¿no? Ir a Guadalupe de Cáceres y pedir luces a la Virgen. Y allí se fueron. Y evidentemente cuando volvieron, pues Guadalupe se fue a vivir a ese mismo centro de Jorge Manrique, llevado por su hermano Eduardo, ¿no? Y es muy gracioso porque al cabo de los años, Eduardo Ortiz de Landázuri, que es el hermano que también está en proceso de canonización, pues un día ya se había jubilado como catedrático de medicina y se dedicaba a levantar fondos pues para construir residencias como esta,
para sacar adelante la Universidad de Navarra, la clínica universitaria, y vino a Madrid a hacer una gestión económica y le dieron un consejo. Mira, este señor tiene mucho dinero, es buen católico, podría ayudar, pero tú procuras ser muy escueto y muy breve, porque es un hombre siempre muy apurado de tiempo, con mucha prisa, y entonces, como te enrolles, te quitará de en medio. Y entonces Eduardo preparó un discurso perfecto, que llegó y le dijo: Opus Dei, José María Escrivá, clínica universitaria, 1 millón de pesetas. Y en ese momento el otro le dijo: no. El no como un no de tenis, de un partido de tenis, no, de esos contundentes. Y en ese momento se puso de pie. Eduardo se puso de pie y le dio un abrazo, como dicen en España, descomunal. O sea, enorme, como si le hubiera dado 5 millones. Y además con doble palmada, o sea, abrazo. Y el otro se quedó desconcertado porque le había dicho que no, y el otro responde con un abrazo. Entonces se crea una situación de desconcierto, y para salir del impasse, el del no le dice: Eduardo, si quieres te llevo en coche, porque voy a salir. Y Eduardo le dijo: muy bien, así me ahorro el taxi, le dijo. Y entonces se montaron en el coche. Cada uno se imagina la escena montándose en el coche, y ahora de qué hablamos, ¿no? Y en ese momento Eduardo le dice: yo tengo una hermana que se llama Guadalupe, que es una santa. Y le contó lo que yo os acabo de contar de la vocación de Guadalupe, y luego le dijo: y el 19 de marzo de 1950, Guadalupe aterrizó en México, y a las 4:30 de la mañana. Esperó un poquito y se plantó en la villa de Guadalupe para pedirle a la Virgen por lo que iban a hacer, por el crecimiento de la labor de las mujeres del Opus Dei en México. Y en ese momento, dice Guadalupe, la Virgen me escuchó. Y a partir de ese momento empezó una explosión de labor, de vocaciones, de conversiones. Y decía ella: es que en 15 días había un centro donde vivían ya 3, porque había habido ya vocaciones, había un retiro con 40 señoras, había un montón de residentes que iban a empezar a vivir, que ya se habían apuntado. Pero una cosa increíble. Y de hecho, de modo que a los 15 días Guadalupe por fin encontró un hueco y escribió una carta a San José María en la que le narraba todos esos milagros patentes que se habían producido. Y le entregó esa carta a un piloto, y ese piloto llevó la carta a Roma y se la entregó en mano a San José María. Y San José María abrió la carta, la leyó, se le saltaron las lágrimas al comprobar el amor de Dios, y de modo que esas lágrimas están en el papel porque se corrió la tinta y se conserva la carta con las lágrimas de San José María, ¿no? Y en vez de contestarle con otra carta y otro piloto, lo que hizo fue mandarles un telegrama. Y ese telegrama está enmarcado en la asesoría de México. Son 3 palabras: os estaban esperando. Y en ese momento el tío que iba conduciendo y escuchando el discurso pegó un frenazo, sacó la chequera, le dio el cheque de 1 millón de pesetas. Eduardo cogió el cheque y se bajó. Hasta luego, y se fue corriendo por si acaso se arrepentía, ¿no? Pero es que eso es muy bonito. Guadalupe era una mujer muy alegre. Si leéis el libro Letras a un Santo, veréis muchas veces una frase: y yo tan contenta, y yo tan contenta, y yo tan contenta. ¿Por qué? Porque era una mujer superficial, porque era una mujer que no pensaba, era una mujer alocada, es que era una inconsciente. No, porque ella había entendido una frase que le escuchó a San José María del primer día que se conocieron: la felicidad es la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios quiere. Por eso, porque ella era consciente desde el 19 de marzo de hacer lo que Dios quiere, por eso siempre estaba tan contenta, por eso estaba siempre tan alegre, tan animosa, ¿no? Por eso yo creo que es muy bonito cuando tiempo después don Pedro Castiaro, que era el vicario regional del Opus Dei en México, que había llegado unos meses antes que ella, pues don Pedro empezó a trabajar, y el primer día que por fin encontró un hueco para irse a dar un paseo, a hacer una excursión, estaban en la cima de una montaña y había una gasolinera, pararon a cargar gasolina, y mientras estaban estirando las piernas, pues de repente apareció un niño
un niñito de la calle que se acercó y le dijo: padrecito, porque don Pedro iba vestido de sacerdote, le dijo: padrecito, lléveme con usted, lléveme, yo no tengo familia, no tengo futuro, lléveme. No, don Pedro se quedó muy impresionado, ¿no? Y dijo: esta es la voz de Dios que me está diciendo que tenemos que desarrollar la labor en México mucho, cuanto antes, para poder llegar a estas personas desfavorecidas que no tienen futuro, para poder darles una educación, para poder darles algo, ¿no? Algo en el que desarrollarse como personas y como hijos de Dios, ¿no? Por eso, cuando unos meses después le regalaron unas ruinas llamadas Montefalco, no lo dudó, las aceptó. Y le contó a Guadalupe la locura que acababa de hacer aceptando esas ruinas. Guadalupe enganchó perfectamente en sintonía con don Pedro y se pusieron a trabajar en el diseño de una escuela, de una casa de retiros, de un centro de formación. Es decir, crear esas estructuras con las que muchas personas pudieran formarse. Y al cabo de unos días le llama a Guadalupe a don Pedro y dice: don Pedro, como dicen en España, mi gozo en un pozo. Es decir, todos nuestros sueños de Montefalco se han ido al traste, se han hundido. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Guadalupe? Muy fácil, don Pedro, no hay agua. Hemos enviado a un zahorí, hemos hecho estudios geológicos y allí no hay agua por ninguna parte. Y no hay agua, pues no puede haber ni casa de retiros, ni centro de formación de hombres, ni centro de formación de mujeres, ni nada. Lo que hay que hacer es dejar las ruinas ahí. Y don Pedro le dijo: ¿cuántas veces te lo tengo que explicar? Guadalupe, vente con los planos. Va a la sede donde vivía don Pedro, extienden en la mesa los planos y le dice don Pedro sonriente: a ver, Guadalupe, ¿dónde quieres que haya agua para que todos los proyectos de Montefalco se lleven a la realidad? Empiezan a mirar aquellos planos y dice: pues aquí. Si hubiera agua aquí, podríamos canalizarla y llevarla a todas partes. Muy bien, pues pincha ahí. Y al cabo de unos días llama desde Montefalco Guadalupe y dice: don Pedro, hay agua en ese punto donde hemos pinchado, ¿no? Y don Pedro le contestó: claro, Guadalupe, si es que las obras de Dios no se paran por falta de medios, se paran por falta de espíritu. Por eso, lo más maravilloso de Guadalupe, la santa de la puerta de al lado, es que lo que hacía era cultivaba con la energía de la libertad el amor en cada momento, en las cosas de ordinarias del día. No esperaba hacer la oración en momentos especiales, sino que intentaba hacer oración en todos los momentos del día. Cuando uno está unido a Dios, cuando uno hace las cosas con Dios, pues es evidente que el Señor es el que canaliza la gracia y la hace fecunda en nuestras vidas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don José Carlos. Ahora es el momento de comentarios o preguntas. Los residentes de Guaymura han preparado un micrófono inalámbrico para la persona que quiera participar. Pueda, por favor, hacernos señas. Hola, don José Carlos. Mi pregunta es, si se escucha. He escuchado esto de que los santos son muy normales, mucho en los últimos días. Usted lo mencionó ayer con Acutis, ¿no? Acutis, el gran Acutis. Y lo dijo hoy también con la Beata Guadalupe. Lo he escuchado también varias veces últimamente. Mi papá coincidió con el doctor Cofiño en alguna ocasión. Me dijo que es un hombre muy bueno y muy normal. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser los santos tan normales y a la vez tan poco normales? Sí, eso es el debate. Ya antes se decía que
soy profesor del máster de Causas de los Santos, y esto es una cuestión que a todos los que hacen, los postuladores de las causas, los jueces, ¿no? Siempre se plantean, ¿no? ¿Y qué es eso de la heroicidad de las virtudes, ¿no? ¿Y cómo se descubre la heroicidad? ¿Cómo se compagina vivir las virtudes en grado heroico y ser normal, ¿no? Pues es muy sencillo. Basta cuando llevas un proceso a Roma, por ejemplo, el último que llevé eran 30.000 folios, es decir, 30 cajas de 1.000 folios, ¿no? Cuando llevas los 30.000 folios y llegas a la congregación y entras en una habitación más grande que esta y te dicen, mira, en aquella esquina hay un hueco, ahí puede dejar usted sus cajas. Yo es que no le puedo ayudar porque tengo lumbago. Y entonces, cuando tú vas hacia allí y dejas tus cajas, siempre piensas, ¿cuándo le tocará a mi caso, no? Porque yo llevo mi causa, parece que es la causa, pero no, en realidad es una más de las muchas que hay, ¿no? Y uno deja las cajas allí y dice, bueno, ¿y ahora? ¿Vale? ¿Cuándo me tocará? Y ahora, ¿cómo demuestro que mi santo es heroico? Y por tanto vale la pena ser estudiada su causa, porque se sale de lo normal en cuanto que es muy santo, un hombre, un modelo y un intercesor, pero a la vez se ha santificado en lo ordinario. Entonces te planteas el mismo problema que me plantean los alumnos a mí. ¿Qué es eso de la heroicidad y cómo se compagina con la normalidad? Bueno, el problema se resuelve simplemente sentándose en una mesa y redactando la posicho. La posicho es pasar de los 30.000 folios a 500 folios. Antiguamente la posicho tenía un tamaño mínimo de 500 páginas, ahora es máximo de 250. ¿Por qué? Porque como hay tantas causas pendientes y el Papa quiere que se resuelvan muchos casos para poder nombrar muchos santos y poder dar muchos intercesores, pues hay que trabajar con agilidad y con rigor. Por eso lo mejor es sentarse en una mesa y decir, bueno, pues vamos a ver, yo soy un obrero, trabajo 8 horas como un obrero de la construcción, 8 horas de trabajo. Entonces empiezas a meterle 8 horas a leer esos papeles y según los vas leyendo, tú te encomiendas al Espíritu Santo y empiezas a apuntar, ¿no? Esos detalles heroicos, ¿no? Porque la heroicidad de repente aparece, se muestra, ¿no? Por ejemplo, Guadalupe un día se peleó con su cuñada, que lógico, aunque su cuñada también está en proceso de canonización, se llama Laura Busca Otaegui, pero qué cosa tan normal que dos santas cuñadas se hayan peleado, ¿no? Es como una suegra y una nuera, aunque las dos sean santas, deben pelearse porque es la vida, ¿no? O sea, si no hay pelea no hay vida, ¿no? Entonces un poco de pelea tiene que haber, y la santidad es compatible con pelearse con la suegra, ¿no? Entonces un día Laura Busca Otaegui llama a su cuñada Guadalupe y le dice, mira Guadalupe, llévate a mamá, a doña Eulogia, llévatela. Y yo tengo 7 hijos, uno de ellos está mal de la cabeza y me esconde, me retiene, pues está todo el rato obsesionado que quiere estar conmigo. O sea, tengo 7 hijos con muchas edades, algunos adolescentes, y aquí está doña Eulogia y yo ya no doy abasto, ¿no? O sea, llévate a mamá, llévatela, ¿no? Llévatela contigo, haz lo que quieras, ¿no? Pero yo ya no puedo más. Y Guadalupe se lleva a doña Eulogia. Y entonces la pone a vivir en la casa de siempre de la familia, en la plaza de Santa Bárbara. Busca una persona que le acompañe, que esté por el día y otra por la noche, y ella pues es la directora de un centro del Opus Dei en Madrid. Ella se levanta por la mañana, está con las demás fieles del Opus Dei de su centro, en un rato de oración, en la misa, desayuna, toma un taxi porque ya en aquel momento el corazón ya no podía caminar porque la lesión que tenía en el corazón le impedía dar muchos pasos. Monta en un taxi, va a Santa Bárbara, levanta a su madre, la lava, la prepara, le da de desayunar, la deja con la acompañante y ella se sube al Instituto de Enseñanza Media, donde era catedrática de instituto, y da sus clases de química, atiende a sus alumnas. Luego vuelve,
le da de comer a su madre, está un poquito con ella, la deja durmiendo a la siesta española, tan tradicional, voy a su centro, come con las de su centro, por la tarde vuelve un rato, está un poquito con su madre, los círculos, en vez de darlos en su centro o en la casa de una persona, los da en casa de su madre, y así a la vez que da el círculo y habla con las personas del círculo, pues su madre está cuidada, le va echando ojos, ¿no? Y luego ya la deja dormidita con la persona que la acompaña por la noche, ya vuelve a su centro, hasta que llega el mes de junio de 1975. Por fin su hermano Eduardo ha decidido que va a operar el corazón y se prepara. Ella lleva, ya su madre ya tiene Alzheimer, ya no la deja en una planta de la clínica universitaria, ella se prepara, se opera. El día anterior le dice a Jesús: bueno, Jesús, mañana me voy a despertar de la operación. Si estoy aquí en la tierra, seguiré trabajando por ti. Si me quieres llevar al cielo, seguiré disfrutando de ti. Y se operó, la operación fue un éxito. Ella pudo bajar a la clínica, a la ermita de la Virgen del campus de la Universidad de Navarra. Estaba contentísima, pero a los 2 días se le soltó un punto. Y lo que era una maravilla, la nueva vida, pasó a morirse, y cuando se estaba desangrando, muriéndose en la UBI, entró un sacerdote mexicano que daba clase que estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Teología, y se ganaba la vida de capellán en la clínica, y entró en la UBI y le dio la unción, y al terminar le dijo: gracias, Guadalupe, por lo que has hecho por México, por haber llevado el Opus Dei a México. Y ella le dijo: gracias a vosotros, y se murió. A las pocas horas se murió su madre, y uno dice: misión cumplida. Pues evidentemente, cuando tú vas leyendo todo eso, puedes anotar: la heroicidad es la perseverancia alegre. Y así vas leyendo, anotando y descubriendo esos rasgos, ¿no? que son aparentemente normales, pero que son heroicamente normales, ¿no? Porque simplemente cada uno lleva la cruz que Dios te envía, y sabiendo que con la cruz viene la gracia. No sé si hay alguna cosa más. Muy bien, entonces sí. Más. Bien, con esto damos por terminado. Muchas gracias, don José Carlos. Dice que hay una pregunta allí. A ver. Perdón. ¿Hay una pregunta allí? Sí, aquí. Por acá. Es que le quería preguntar si usted podría ayudar a explicar un poquito la importancia del descanso. Porque obviamente uno le reza a Dios, pero ¿cómo se le puede explicar a alguien? ¿Cómo se puede explicar la intercesión de los santos y por qué uno tiene que tener este aliado? ¿Por qué puede aportar en su vida tener estos santos aliados? Ajá. Bueno, simplemente las cosas suceden de una manera muy natural. En la Iglesia hay una maravillosa unidad entre la Iglesia triunfante, es decir, los que ya han llegado al cielo, los que ya están en el cielo, los que ya se han salvado, los que ya tienen la visión de la contemplación de Dios, y luego está la Iglesia purgante, es decir, los que están terminando de purificarse, y en el purgatorio hay muy buen ambiente. No sé si lo sabíais. Hay muy buen ambiente porque ya están salvados, ¿no? Simplemente es cuestión de unos días para terminar de arreglarse, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vivía en Sevilla tuve la suerte de conocer a una de las personas más santas que he conocido en mi vida, que se llamaba Luis Jesús Soto. Era un jerezano de estos de caballo, ¿no? Un jerezano de una categoría humana y sobrenatural, una persona impresionante, ¿no? Que le tengo muchísimo cariño. Me acuerdo que se puso muy grave y me avisaron que yo estaba en un centro del Opus Dei muy cerca de la clínica. Me llamaron, dijeron: Luis Jesús está gravísimo, pásate por la clínica y dale la unción. Y entonces yo entré en la UBI y se apartaron los médicos un momento, le di la unción, le di la absolución, y me sonrió y hizo así, ¿no? Y se murió. ¿No? Me acuerdo que, no sé, a mí me dejó muy golpeado, porque era una persona que habíamos conectado mucho, ¿no? Teníamos muchas cosas
como muchas ilusiones en común, ¿no? Y entonces, al cabo de unos días, pues me llega la noticia de una persona que era una vidente, que hablaba con la Virgen y con San José María. Y bueno, yo pues sencillamente estoy acostumbrado a oír las cosas normal. Pues no, la confesión me dicen, mi dirección espiritual me dicen y ya está, no, yo con eso me atengo. Pero aquella persona que tenía visiones me hizo llegar la noticia de que ya Luis Jesús había llegado al cielo. Me hizo gracia porque, bueno, no sé, a lo mejor Luis Jesús quería darme el aviso, ¿no? Para que lo supiera. Pero bueno, el hecho es que me conmovió, dice, ya ha llegado al cielo. Claro, efectivamente, caes en la cuenta de que a lo mejor pues hay que estar unos minutos o unos días, lo que, ¿no? En este caso fueron 24 horas. O sea que, bueno, es muy bonito que esa unión entre la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante, ¿no? O iglesia currante, ¿no? Los que curramos aquí, los que trabajamos aquí, ¿no? Hay una maravillosa unidad, ¿no? Lo que se llama la comunión de los santos. Todos los domingos en misa rezamos en el credo, en los símbolos de los apóstoles, decimos creo en la comunión de los santos, ¿no? Y es esa maravillosa unidad, ¿no? Entre los santos que ya son santos y los que estamos luchando por serlo, ¿no? Somos santos infieri, ¿no? La santidad no nace, sino que se hace. Entonces, ¿qué significa cuidar a los santos? Significa vivir la comunión, vivir en comunión con mis hermanos, en comunión con mi Padre Dios, con mi Madre Santa María, ¿no? Por eso es lógico que nos queramos, que nos ayudemos, que nos apoyemos, ¿no? Lo bonito es que Dios quiere que vayamos a Él a través de otras personas, ¿no? Y por eso ha puesto en marcha los procesos, ¿no? La congregación de las causas de los santos es la más antigua de toda Roma, de toda la Santa Sede. Mira los Hechos de los Apóstoles, mira el Evangelio y verás como lo primero que hace, la primera decisión que toma la Iglesia como Iglesia es guardar la memoria de los mártires y de los santos. Por eso se anota en el Evangelio el martirio de San Esteban, de los santos inocentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Dios ha querido que ellos y todos formemos una unidad. Fíjate cómo la Iglesia en el Concilio Vaticano II ha llegado a un concepto de Iglesia muy bonito, que es la Iglesia de comunión. Y lo mismo que hay una unión entre el misterio de la Trinidad y una comunión de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios quiere que esa misma comunión haya entre todos los cristianos, entre toda la familia de la Iglesia, que nos ayudemos, que nos encomendemos, que nos estimulemos unos a otros. No sé si te he respondido. Aquí hay una persona. Buenas noches, muchas gracias por en realidad y es una en Centroamérica no hay, o que si no hay procesos. Yo siento que también estas causas en estos países tan necesitados ayudarían también a los fieles en estas regiones. Bueno, yo me siento bien feliz de sentirme unida a la Iglesia, no importa de qué país, pero me llama la atención de que no hay muchas causas, o yo me doy cuenta bueno, aquí donde nosotros vivimos, por ejemplo. Conozco un santo en Guatemala, creo que sí anduve por ahí, en Antigua, pero no sé, tal vez que usted, como dijo que eran todos amigos, me puede sí. decir qué pasa. Solo del Opus Dei ya hay un montón. Por ejemplo, tenemos en marcha el proceso del doctor Cofiño, que ya está entregada a la posición en la congregación y que pronto puede ser estudiada y por tanto, pues sí, como además también, gracias a Dios, hay varias cosas muy importantes que podrían estudiarse como milagro, pues podríamos ver pronto a Cofiño como beato, porque puede ser pronto venerable, puesto que va a ser estudiada su posición, y luego hay varias cosas de mucha entidad que se están estudiando. Lo que pasa es que nunca sale el decreto del milagro hasta que primero no se escague el decreto de virtudes heroicas.
Por eso vale la pena que queráis mucho a Guadalupe, a don Álvaro, a Isidoro, pero también seamos prácticos, recemos por Cofiño, que es un santo de nuestra tierra, ¿no? Y que está tan cercano. Luego también tenemos un proceso muy bonito del primer agregado del Opus Dei, que se llama el Inge Arturo. Arturo Álvarez es un ingeniero químico agregado del Opus Dei mexicano de Guadalajara. Y es una persona maravillosa. Ya cuando leáis su vida os conmoverá, ¿no? Pero es una persona también como Guadalupe, muy profe de química, ¿no? Muy querido por todos sus alumnos y sus amigos, ¿no? Luego tenemos otro proceso que a mí me conmueve, que es el de Marcelo. Marcelo es un brasileiro muy gracioso, que era un hombre que no creía ni en la luz eléctrica, o sea, vivía absolutamente alejado de todo, ¿no? Y de repente tuvo un golpe de gracia y se convirtió, se acercó a Dios y entró en una sintonía sobrenatural con el Señor y con Jesús, y el párroco, que se hizo muy amigo de él, lo utilizaba para todo, era su chico para todo, ¿no? Lo puso de jefe de los cursillos para matrimoniales, lo puso de ecónomo, le hizo ser ministro extraordinario de la comunión para dar la misa el domingo, en fin, lo presentaba a todo el mundo como el auténtico parroquiano, joven, vibrante. Pero un día descubrió en su oración que Dios le pedía ser supernumerario del Opus Dei, y de modo que, sin dejar de ayudar a su párroco, pasó a poner en marcha un montón de círculos, de retiros, dirigidos a abogados como él, y a jueces, y a promotores de justicia, y a fiscales, y a notarios, ¿no? Porque él decía que había que rejuvenecer y recuperar y regenerar la confianza en la justicia en Brasil, ¿no? Y empezó a trabajar, pero los retiros se iban 50 y 60, ¿no? Y personas de mucho nivel, porque Dios quiso hacer un gran apostolado a través de él, ¿no? Y un día, de la noche a la mañana, se murió. Y el párroco fue a ver al obispo y el día siguiente hizo una estampa y empezó el proceso, saltándose todos los trámites, ¿no? Como ha hecho recientemente el obispo de Leeds. Hay un jovencito del Opus Dei que se llamaba Pedrito, era un chico de Manchester, que sus padres eran españoles y le llamaban Pedrito. Y Pedrito pues murió, y el obispo de Leeds está tan entusiasmado con Pedrito que ha hecho una estampa, ha hecho un montón de cosas sin esperar los 5 años. Y la de la congregación le llamaron la atención, ¿no? Al obispo de Leeds, que luego acabado siendo el secretario de la congregación del culto divino. Y entonces le llamó el prefecto diciendo: oiga, ¿usted qué está haciendo? Se está saltando la instrucción Santorum Mater. Dijo: yo de derecho no sé nada, yo soy amante de la liturgia, ¿no? Y este hombre es un modelo de santidad, y ya está, ¿no? Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Divertidas, ¿no? Y Marcelo es otro que está en proceso, que ya lógicamente se ha reorganizado, pero ya está el proceso en marcha. Y luego hay 2 obispos, porque aquí hay categoría también, ¿no? Porque hay el primer ecuatoriano del Opus Dei, que se llamaba, ahora me acordaré, don Juan Larrea. Era el primer ecuatoriano, luego fue el primer sacerdote ecuatoriano del Opus Dei, luego fue nombrado obispo y falleció siendo arzobispo de Guayaquil. Y esa causa es muy bonita también, es un hombre de una gran santidad de vida. Es conocido en España por los ecuatorianos que viven en España como el cura de la tele, porque durante años la misa del domingo era la que se retransmitía, era desde la Catedral de Guayaquil, y él era el que decía la misa y hacía la homilía. Por eso en Ecuador es muy conocido, ¿no? Y luego también tenemos otra causa en el sur, en Chile, que fue don Adolfo Rodríguez Vidal, que es un sacerdote del Opus Dei, que fue muchos años el vicario regional del Opus Dei en Chile. Era muy amigo del cardenal Sodano, el nuncio entonces de Chile. Cuando el cardenal Sodano llegó a Roma como secretario de Estado de San Juan Pablo II, pues lo primero que hizo es tener un detalle con su amigo del alma, Adolfo, y le nombró obispo. Y bueno, pues don Adolfo sonrió y se fue allí a una pequeña diócesis donde fue muy feliz esos años, pastoreando aquel pueblo maravilloso de Chile. La iglesia la diócesis se llama Nuestra Señora de los Ángeles.
que es una diócesis muy bien puesta el nombre, ¿no? O sea, hay modelos. Y luego, ahora mismo yo el otro día estuve dando una conferencia en una casita que hay de retiros que hay en Guatemala que se llama Los Volcanes, que está en una zona, en una diócesis cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, pero ya lo intenté varias veces, pero no me sale. Está lleno de muchas consonantes. Y la conferencia que di a 25 curas de esa diócesis son 35, o sea que fue un éxito la conferencia. Y estaba el obispo a la cabeza. Y precisamente al terminar la conferencia el obispo me llevó una parte con el obispo electo de Guatemala, porque hay un obispo electo que ahora es auxiliar de Guatemala, don Tulio, y me llevaron aparte los dos y me plantearon el caso de un misionero que falleció recientemente en esa diócesis y una causa de canonización preciosa, un hombre que murió con una fama de santidad maravillosa. O sea que hay muchos. Por lo que yo veo, hay bastantes causas. Otra cosa es que pasa esto, que es que tenemos que dar a conocer las causas, ¿no? Por eso yo creo que es muy bonito de vez en cuando entrar en la página web del Opus Dei y ver el despliegue. Hay un capítulo que se llama Causas de los Santos y ahí tenéis por las vidas santas. Y eso nos viene bien de vez en cuando para animarnos, ¿no? Porque toda esa gente nos quiere, toda esa gente intercede por nosotros. Eso nos anima, ¿no? Y luego leer algún milagro pues siempre es una cosa que te anima, porque como estamos ese pequeño racionalista que todos llevamos dentro, ¿no? De vez en cuando toma cuerpo y dice, ¿no? Y entonces de vez en cuando hay que contarle un milagro al racionalista para que baje un poco, ¿no? Y se haga cargo de que en el mundo también existe lo sobrenatural, ¿no? Bien, José Carlos, el tiempo se nos ha terminado. Le damos muchas gracias por su intervención de hoy y no queremos despedirnos sin recordarles, mañana tenemos el evento especial en el Hotel Intercontinental con el tema El valor de las dificultades a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias. Así.